Hola, ¿qué tal? Seguimos con ¿qué dice la Biblia? Preguntas, respuestas a preguntas que me formulan en el Face, en el WhatsApp. Vamos directamente a la pregunta. Y esta pregunta se trata sobre el libro de la vida. Y me preguntaban que si se puede decir a la luz del Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 y el Apocalipsis 22, 19 que Dios borra el nombre de algunos creyentes del libro de la vida. Imagínense lo que dice. Entonces, esa es la pregunta. ¿Se podría decir a la luz del Apocalipsis 3:5 que Dios borra el nombre de algunos creyentes del libro de la vida? Bueno, vamos a analizar esto. Vamos a analizar. Recuerdo a un hermano que platicaba yo con él y él era profesor. Era profesor en una universidad, que siempre ante cualquier pregunta sobre un artículo legal que le hacían, decía él: el problema está en que ustedes no saben leer y no se concentran para comprender lo que leen. El maestro, mi maestro también de teología decía: observa lo que leen, observa lo que leen. Y nos hacían leer el párrafo en voz alta al que hacía la pregunta y que se detuviera en cada palabra meditándola. Al final de la lectura le hacía una pregunta, o nos hacía las preguntas: ¿entendiste lo que leíste ahora sí? Y por lo general todo resultaba claro y no se necesitaba muchísima explicación. Ahora, también el Señor Jesucristo nos dice algo parecido ahí en Juan 5, en donde dice: escudriñad las Escrituras. No manda simplemente a leerlas, querido, sino antes, al contrario, nos dice: escudriñenlas, examínenlas, indaguen, verifiquen, comprueben, averigüen, inquieran. Eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Leer primeramente todo el versículo, palabra por palabra. Si aún no me queda claro, se debe leer todo el capítulo. Si persiste la duda, tal vez será necesario leer el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Y en casos extremos, habrá que leer toda la carta, toda la epístola o todo el libro. Y luego confrontar la duda, si aún permanece con otros pasajes de la Biblia. Entonces, Apocalipsis 3:5 nos narra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, seamos analíticos. El versículo dice que no borrará. Entonces, uno con justa razón se pregunta: ¿cómo alguien puede leer este versículo y entender justamente lo contrario? Queridos, está afirmando que no borrará su nombre del libro de la vida. Aquellos que tienen la facilidad de leer este pasaje en el idioma griego original sabrán que existen dos adverbios de negación: uno equivalente a de ninguna manera y el otro a jamás, semejante a nuestra expresión en español de decir nunca, jamás, nunca, jamás. Primero lo reitera en forma negativa y luego lo afirma también doblemente en forma positiva: confesaré y reconoceré. Queridos, la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza es que somos más que vencedores ahí en Romanos 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 de Juan
4:5 confirma esta misma verdad, donde nos narra, porque todo, escúchalo bien, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que Él vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, queridos? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios somos los que hemos vencido en la victoria del Señor Jesucristo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, está declarando que cumplirá su promesa de no borrar sus nombres del libro de la vida. A todos aquellos cristianos verdaderos que han sido lavados por la sangre del Cordero y lucen vestiduras de justicia. ¿Cuál justicia? De la justicia del Señor. Nunca mente, dirían por ahí, de la nuestra, que nada vale nuestra justicia. De vestiduras blancas, como es la justicia divina. A todos ellos promete que no borrará sus nombres del libro de la vida. Esta, queridos, es la revelación que encontramos desde el antiguo pacto, ahí en Isaías 61:10, donde nos narra: porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es la promesa que está reiterando en el último libro de la Biblia, que Él nos vistió con vestiduras de salvación blancas, como es su justicia. A estos con vestiduras blancas asegura que sus nombres no los borrará nunca, jamás, sus nombres del libro de la vida. Ahora, también ahí en el Apocalipsis 22:19 también habla de eso. Y la iglesia desde sus comienzos ha sido infiltrada. Lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 2, por falsos hermanos que se han introducido a escondidas. El mismo Señor Jesucristo nos advierte que estos falsos cristinos o cristianos que han logrado mezclarse con los verdaderos hijos de Dios, como lo expresa en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, todas ellas estaban reunidas en un mismo lugar, pero el Señor conoce a los suyos y a los que han vencido, y han emblanquecido sus vestiduras con las que Él nos ha otorgado, porque las nuestras son como trapos de inmundicia, nos lo dice Isaías 64:6. Queridos, Él no se llevará ninguno cuyo nombre no esté en ese registro divino, que fue confeccionado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5. Porque dice ahí: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en Él, antes de la fundación del mundo, no porque yo me fuera a portar bien. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 nos dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios que nos haya escogido desde el principio para salvación. Apocalipsis 22:19 está advirtiendo a esos falsos cristianos, o sea, las vírgenes insensatas, que se creen salvos y por lo tanto ellos estiman que sus nombres están registrados en el libro de la vida, incluyendo a muchos pastores, milagreros, apostolobos, evangelistas y aquellos que se consideran profetas. Usted lo puede leer en Mateo 7, 22, 23, tremenda palabra del Señor Jesús, directo del Señor, de una expresión de Jesucristo, cuando dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les dirá: nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos, a ellos les está diciendo que esta falsa ilusión de que sus nombres se encuentran inscritos en el libro de la vida es falsa creencia y les será borrada. Tuve la oportunidad de conocer una iglesia que había llegado a la blasfemia de llamar el libro de registro de los miembros de la iglesia libro de la vida del Cordero.
y naturalmente el pastor se otorgaba el derecho de registrar y borrar los nombres según él le parecía y a su conveniencia. Ay, Señor. Queridos, no se trata que estos muchos que dicen Mateo 7:22 alguna vez fueron salvos y posteriormente perdieron su salvación porque les dice ahí nunca los conocí, nunca, no dice te conocí, te apartaste, no, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Estos son los que han añadido y quitado cosas a la palabra de Dios. Estos son los que han tergiversado la palabra de Dios. ¿Cuántas veces les hemos escuchado las herejías y fábulas que han inventado con sus propias mentes corrompidas por amor al dinero y a la vanagloria del poder? Decir, por ejemplo, Jesús era muy rico aquí en la tierra, por eso necesitaba de un tesorero, es una tontería. O decir, el pastor es el ángel de la iglesia, también es una cosa similar. Extraño ángel tendrían que solamente se interesa en el diezmo y el dinero y trasquila las ovejas para coronarse como reyecillos de sus propios imperios económicos que han logrado levantar de esta forma denigrante y que ha traído tanto desprestigio al evangelio. A los que gustan predicarse ellos mismos en vez de presentar al Señor Jesucristo, a los que entretienen a las congregaciones con sueños, visiones, muchas veces provocados por comidas antes de acostarse. A todos estos que añaden cosas, el Señor manifestará su justa indignación cuando les diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Ay, Señor, la sentencia que se escuchará, nunca os conocí. Nunca fueron del Señor, la seguridad de su salvación e incluso la falsa ilusión que se habían forjado en sus propias mentes, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Todo esto les será borrado con el veredicto inapelable que escucharán de los propios labios del Señor Jesucristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero los hijos de Dios estamos confiados. Sigamos aprendiendo, queridos. Dios me los bendiga, me los guarde, gracia y paz.